Finales. 4:25 de la tarde. Y el perfil de hoy está dedicado a un militar, escritor y aventurero venezolano. Se trata de Rafael de Nogales Méndez, que tuvo entre sus hazañas haber formado parte de uno de los conflictos bélicos más importantes del planeta, la Primera Guerra Mundial, entre muchos otros. Y nuestro productor, Gabriel Planas, nos preparó una cápsula informativa sobre este personaje de nuestra historia. Escuchemos. Rafael de Nogales Méndez fue un militar, escritor y aventurero venezolano que se destacó por su participación en la Primera Guerra Mundial como oficial del ejército otomano. Nacido en San Cristóbal, Venezuela, en 1877, Nogales Méndez viajó extensivamente por Europa y América, participando en diversos conflictos armados a lo largo de su vida. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Nogales Méndez se unió al ejército otomano, fascinado por la oportunidad de participar en un evento histórico de tal magnitud. Su desempeño en el campo de batalla fue notable, alcanzando el grado de general y recibiendo condecoraciones como la Cruz de Hierro de primera clase de manos del Kaiser Guillermo II de Alemania. Las vivencias de Nogales Méndez en la Gran Guerra quedaron plasmadas en su obra más famosa, 4 años bajo la media luna, un diario donde narra sus impresiones y experiencias durante el conflicto. Esta obra, considerada un clásico de la literatura de guerra, ofrece una perspectiva única sobre el conflicto desde el lado otomano. Además de su carrera militar y literaria, Nogales Méndez también se desempeñó como diplomático y periodista. Su espíritu aventurero lo llevó a recorrer diversas partes del mundo, plasmando sus experiencias en otras obras como Saqueo Nicaragua y Memorias de un soldado de fortuna. En 1937, Rafael de Nogales Méndez fallece en Panamá después de una operación en la garganta. Sus memorias, publicadas originalmente en inglés, fueron traducidas al castellano en 1974. En 1975, sus restos fueron repatriados y sepultados en el Cementerio General del Sur en Caracas el 29 de noviembre. Muchísimas gracias a Gabriel por esta información que resume en parte la figura de este personaje, Rafael de Nogales Méndez. Pero para conocer a este venezolano que tuvo una vida fascinante, de verdad sorprendente la cantidad de cosas que hizo y los lugares por los que pasó, recibimos con muchísimo gusto en el estudio a Mirela Quero de Trinca. Ella es historiadora, autora. Es un gusto inmenso conversar con usted sobre este personajazo. Bienvenida, profesora. Además es la autora de la única biografía de Rafael de Nogales Méndez, que debo decir que se lee como la vida de él, como una novela. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Sí, usted dice en el libro, en una de las conclusiones, que estamos hablando del Francisco de Miranda venezolano del siglo XX. Sí. A ver, ¿por qué no nos amplía esa afirmación? Porque él visitó, en muy poco tiempo en sus años de vida, visitó 4 continentes, siempre en son de aventura, es decir, para decir la cantidad de países que visitó, emulando a Francisco de Miranda. Ahora bien, fue en plan de aventuras, unas veces como militar, otras veces actuó en Venezuela y en México y en Centroamérica como revolucionario, y también en su papel de escritor y periodista. Claro. Sí. Ahora hay algo que me pareció que lo diferenciaba de Miranda. Miranda, por supuesto. claro, muchísimas cosas, pero hay un aspecto. Sí. De Miranda hay un registro de alrededor de 600 novias, y en la biografía suya no aparece ningún amor de Nogales Méndez. Sí, bueno, ¿en qué momento? Dime tú, ¿en qué momento tenía tiempo para novias? Sin embargo, bueno, pero el general Miranda sí. Sin embargo, sí tuvo algunos lances amorosos. Ajá. El último que recuerdo fue en México, pero durante su juventud y en su libro de memorias y el último libro, que es el de Caballero de Sombrero de Copa y Espuelas, allí relata sus amoríos, pero siempre con princesas, duquesas, es decir, muchos personajes que yo atribuyo a la fantasía,
y a las licencias literarias que se permiten los escritores, Claro. no los investigadores. Claro, claro. Ahora, profesora, una de las cosas, y antes de comenzar esta entrevista, conversaba con el profe que revisando la vida de Rafael de Nogales Méndez, parecía que estaba buscando dónde había pelea en el mundo para él ir a meterse allí y ser parte de alguna de ¿Dónde esas hay una batallas. guerra ¿Dónde para hay yo una ir? guerra que yo me anoto? Pero, Sí. pero otra cosa es que esta es la primera biografía y el primer texto que relata desde el punto de vista de la investigación la vida de este venezolano. ¿Por qué había pasado tan por debajo de la mesa y cómo da usted con este personaje para contar su historia? Ok, este es un cuento un poquito más largo. Mi interés en el personaje comienza en 1995 gracias al profesor Caldone Nueget, Ujú. profesor de la Universidad Simón Bolívar. En esos momentos él estaba embarcado en esta aventura nogaleña y buscaba ayuda de investigadores y de personas en cualquier parte del mundo que pudieran aportar datos para el material que le estaba recopilando para escribir sobre Nogales Méndez, que finalmente logró publicar una novela histórica. Ujú. Se llama, bajo el seudónimo de Pedro Almarza, la novela se llama Nogales Bay. Tiene muchos datos de investigación en las que yo colaboré, por cierto, y varias otras personas. O sea, está bien fundamentada. Hay otras cosas que son licencias literarias, obviamente, Claro. pero es una novela. Claro. Entonces con el doctor Caldone se formó un grupo de amigos. Es que apenas uno empieza a leer y a conocer algo de Nogales Méndez, se enamora del Claro, personaje. no es para No menos. lo puedes evitar. Es de película. Sí. Entonces hay un grupo Indiana de Jones es un niño de pecho. El Indiana Jones, tienes razón. Una especie de Indiana Jones. Además él era un personaje, un hombre muy bien educado. Sí. Había estudiado en Alemania. No tenemos noticias en absoluto de qué escuela estudió. Sobre sus estudios primarios no sabemos nada. Nada. Sí sabemos que era de una familia muy rica de San Cristóbal. Familia adinerada cafetalera. Y que además no se llamaba Rafael de Nogales Méndez. Tenía otro apellido, ¿verdad? Sí, él se lo cambia por el camino. Era Inchauspe. Inchauspe. Es un apellido vasco, escrito con X, que luego cambió en España. Nunca supimos por qué. He intentado buscarlo, porque yo creo que ahí está el kit del asunto del Quizás personaje. Una persecución policial y cambió el nombre, no fue eso. Esto fue antes de, ya. Antes de todas sus aventuras. Entonces, pienso que ahí está la respuesta de por qué la vida aventurera, siempre al borde del peligro, sí, de Nogales Méndez. ¿Cuál fue la razón? Lo digo en mi libro. ¿Cuál fue la razón para que el único hijo varón, el hijo mayor además de un grupo familiar, de una familia del siglo XIX, comienzos del siglo XX, venezolana, de los Andes venezolanos, se cambiara el apellido del padre? Muy raro. Eso era terrible, muy porque raro. Quien no tenía el apellido del padre era hijo ilegítimo, natural, que claro. en aquella época era un escándalo. Un problema serio. Pero además no son solo gestas y carrera militar y participación en distintas guerras, también llegó a ser espía. Eso es lo que cuenta. Mira, ese es el problema con Nogales Méndez. Sí. Por ejemplo, sus dos primeros libros, él escribió 4 libros. Participó con varios artículos en una revista que se publicaba en Nueva York sobre artículos de ficción, de aventuras. La revista se llama Adventure, por cierto. Y también escribió luego otra, bueno, eso lo dejo para luego. El problema es que esos 2 primeros libros, que son 4 años bajo la media luna, claro, que escribió en español, sí, para justificar y explicar su participación en esa guerra del lado enemigo de los aliados. Claro, es decir, el único que peleó del lado de los otomanos. Además hay algo muy sintomático de su personalidad. Trató de pelear del otro lado. Sí. Trató de pelear a favor de los belgas, por ejemplo, sí, de los alemanes. Ninguno lo recibió, entonces se fue para el otro lado. No es que ninguno lo recibió. El problema con Nogales es que la gente se enamora de él y no se investiga profundamente. Y entonces
las personas van repitiendo los errores que han escrito Otros. personas anteriormente. Sí. Entonces, una de las cosas que se cuenta y que es falso es eso. Por ejemplo, que él estudió en la Universidad de Louvain. Mentira, él no estudió en ninguna universidad porque el mismo Nogales lo hubiera dicho. Claro. Él no lo dijo. Sí, no estudió en la además, Academia Militar de Bélgica tampoco. Con qué gusto hubiera dicho él eso, imagínese. Porque era bastante gusto. Presumido, ¿no? Ciertamente, con muchísimo gusto, porque él estaba orgulloso de lo que era y con lo que había hecho. Entonces, lo que te decía, en esos 2 primeros libros están bien fundamentados. El segundo libro es El saqueo de Nicaragua, que escribió en inglés. Esto es una recopilación del viaje que él hizo a través de Nicaragua para observar, tomar nota, recopilar todo tipo de información sobre lo que estaba sucediendo en Nicaragua, culpa de lo que llamaban la diplomacia del dólar y la intervención norteamericana. Sí. El problema es que mucha gente dice que Nogales luchó en Nicaragua con Sandino. Y no es así. No, en Para Nicaragua, nada. en el Hay libro, muchas leyendas en y ningún mitos, minuto, ¿no? en ningún momento él dice sí. que se entrevistó con Sandino. Claro. Él recorrió el país. Sí. Bueno, Entonces, es que un personaje con tan... Sandino se ve en México. Perdón. Claro, un personaje tan polifacético, la gente le va atribuyendo Exacto. aventuras que no tuvo, pero Exacto. con las que tuvo era más que suficiente. O sea, es impresionante, ¿no? Eso justamente ha dicho lo que a mí me preocupaba. Yo como historiadora no puedo repetir todos esos errores. Claro. Como mínimo de respeto al personaje, tengo que primero leer lo que él escribió. Sí. ¿Verdad? Y luego compararlo con lo que escribieron sobre él. Y yo saco mis propias conclusiones con la cantidad de investigación que se hizo, porque se investigó en el Archivo Histórico de Miraflores, en el archivo de la Cancillería venezolana, aquí en Venezuela, ¿no? Y lo que se investigó en el propio estado Táchira, por ejemplo. Entonces, una cantidad de cosas que fundamentan al personaje. Pero cuando tú descubres una sola mentira, una sola falsedad, el personaje se cae. Además hay algo que es una conexión que que es típica, pues estas familias tachirenses tenían mucha relación con Alemania. Ciertamente. Porque buena parte de los compradores de café eran las casas comerciales alemanas y de hecho las 2 hermanas de él se casan con alemanes, incluso una de ellas estaba casada con un noble, ¿no? Exactamente. Sí. La hermana menor, Ana María, Sí. ella se casó con el conde Max de Westerhol. Ahí está. Aquí voy a nombrar, imprescindible, a una investigadora alemana, palestina, amiga mía, se llama Yasmina Jecker de Aldana. Ella logró penetrar a la familia Westerhol y le dieron acceso a fotografías y al archivo. ¡Qué maravilla! Entonces ella tiene toda esa información. Atención, cineastas venezolanos. Sí, aquí hay un señor. personaje. Aquí hay un personajazo y muchísimas gracias y ojalá esta entrevista sirva para que todas las personas que nos están escuchando se pasen por esta biografía de Rafael Nogales Méndez, de la historiadora Mirela Quero de Trinca, que cuenta la vida de un personaje sencillamente fascinante, que no exageramos cuando decimos que es de película. De película, absolutamente, tanto así que ha provocado que investigadores de mucho peso en el extranjero dediquen atención al personaje. En este libro, por ejemplo, este es un profesor, Kim McQuay. Él escribió este libro en Estados Unidos, hizo una gran investigación tanto en Estados Unidos como en Europa sobre personajes y él hace la comparación con Lawrence de Arabia. Imagínense, pues. Sí. Entonces él descubrió una cantidad de cosas importantísimas que me las envió, por cierto. Se lo agradezco mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Quero, por estos minutos conversando con nosotros y por ayudarnos a traer a la luz a este personaje maravilloso, Rafael de Nogales Méndez. Bueno, y vamos a escuchar, muchas gracias por venir, vamos a escuchar a Buenavista Social Club, Feel Good Inc.